Ya, perfecto. ¿Estás grabando? ¿Puedo partir? Sí, perfecto. Ya, súper. Solamente para contextualizar, yo creo que esa gráfica ya la han visto varias veces, en donde resumen la operación, el funcionamiento de la ley REP con los distintos actores que sería el productor, el mercado consumidor y los gestores de residuos, ¿no es cierto? Y abajo la flechita que está como en color azul, en el fondo lo que expresa es que es el productor el responsable de organizar y financiar esta gestión de residuos en donde hay distintos actores, como por ejemplo las municipalidades, las empresas valorizadoras y los recolectores. También para recordar, son 6 los productos prioritarios. Hoy día solamente contamos con decreto para lo que es envases y embalaje, el decreto 12, y neumáticos, que sería el decreto 8. Lo que es aparatos eléctricos, electrónicos y pilas, ya salió el anteproyecto, si lo quieren revisar, está en la página del Ministerio. Y aquí un detalle. Una de las obligaciones que tiene la ley REP en su artículo segundo transitorio es la obligación de informar. Esa obligación de informar es independiente a la información que se solicitan en los decretos, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que seguir informando en la medida que se van publicando los decretos y se van definiendo las exigencias para cada uno de los productos prioritarios. Aquí les puse como ejemplo aceites lubricantes, porque lo que quiero hoy día es repasar un poco el tema de los conceptos, porque cuando cuando los conceptos no están claros es cuando se generan las confusiones entre el producto, el residuo, si tengo que dejar de manejar el residuo como lo dice el 148, etc. Entonces nosotros tenemos que pensar que cuando hablamos de ley REP, este régimen especial de gestión de residuos, hablamos de una responsabilidad extendida al productor en relación al producto, ¿no es cierto? Y aquí a mano izquierda estamos viendo un aceite lubricante que está con su envase y embalaje y un producto nuevo. Sin embargo, las metas hablan de una recolección de los desechos de estos productos prioritarios. Y obviamente que el desecho es distinto al producto o al objeto regulado, ¿ya? Y eso es importante tenerlo súper presente, porque obviamente que yo para poder recuperar un residuo voy a tener que contenerlo o tenerlo o mantenerlo en un lugar adecuado para que no pierda sus propiedades, sus características y efectivamente yo pueda llevarlo a un proceso de valorización. Entonces vámonos a lo que es envases y embalajes, que supongo que todos caen en esta categoría o tienen obligaciones, y el decreto 12 dice que los envases y embalajes son productos hechos de cualquier material, de cualquier naturaleza, que sean usados para contener, proteger, manipular, facilitar el consumo, almacenar, conservar, transportar o para mejorar la presentación de las mercancías, así como los elementos auxiliares integrados o usados aquellos cuando cumplan con la función de informar al consumidor alguna de las funciones ya señaladas. También sabemos que para la categoría para producto regulado y embalaje, tenemos un embalaje primario, que normalmente está en contacto con el producto, un embalaje secundario y un embalaje terciario. Todos ellos están sujetos a las obligaciones del decreto 12. Y aquí vamos a hablar ya de las categorías. En el decreto se definen 2 categorías para lo que son envases y embalajes. La categoría domiciliaria, que son aquellos envases y embalajes que se generan en el domicilio, en una casa particular, y aquellos no domiciliarios que no se generan en una casa particular, que vendría a ser el caso de las empresas que están hoy día en la reunión. Entonces, vamos solamente a hacer un doble clic en lo que es envases y embalaje, la categoría no domiciliaria. Si ya seguimos avanzando en lo que son las categorías, tenemos la subcategoría. Como dije, en los envases no domiciliarios nosotros tenemos subcategoría para los envases metálicos, para los envases de papel y cartón y para los envases plásticos, que obviamente que difieren de los envases domiciliarios, ¿no es cierto? Y también en la categoría de envases no domiciliarios encontramos estos envases y embalajes compuestos, en donde nosotros podemos definir a qué categoría pertenecen si al menos el 85% de su masa corresponde a un material de dicha subcategoría.
¿ya? Y hay una regla que dice que si ningún material alcanza dicho porcentaje, se entenderá que pertenece a 2 o más subcategorías en proporción a su composición. Ya, entonces ya vimos el contexto de la ley REP, la gráfica donde ponen los actores, vimos la diferencia entre el producto regulado y el residuo, ¿no es cierto?, después de que ya se utilizó el producto y que en el fondo vamos a desecharlo. Y ahora vamos a repasar cuáles son las principales obligaciones del productor. La primera obligación es la inscripción en el registro de emisiones de transferencia contaminante, activar su sistema sectorial REP, ¿ya? Y cumplir con la obligación de informar. La segunda obligación es organizar y financiar la recolección de los residuos de los productos prioritarios en todo el territorio nacional, así como el almacenamiento, transporte y tratamiento a través de los sistemas de gestión. Todavía existen algunas dudas en relación a que yo me tengo que hacer cargo de los desechos de los productos que puse en el mercado, si yo lo puedo hacer de manera particular o si yo puedo contratar un gestor para hacerlo, ¿ya? El mecanismo instrumental que define la ley son los sistemas de gestión, ya sean individuales o colectivos, pero son los sistemas de gestión. Otra de las obligaciones, dice mención con cumplir las metas y otras obligaciones asociadas. Y la última, que no es menor, es asegurar que la gestión de los residuos de los productos prioritarios se realice por gestores autorizados y registrados. Estas son las 4 obligaciones que tienen que tener súper presentes. Si revisamos las metas de valorización para envases y embalajes no domiciliarios, ¿ya? En este decreto se definen que las metas de recolección son iguales a las metas de valorización, a diferencia de los neumáticos que hace una diferenciación entre lo que es recolección y valorización. Si nosotros nos vamos a la categoría no domiciliario, ¿ya? Y vemos la evolución de las metas desde el año 1 hasta el año 9, vemos que hay un aumento para cada uno de las subcategorías, metales, papeles y cartón, y plásticos. Si esto lo llevamos al modelo matemático, donde se calcula el porcentaje, nosotros vamos a tener una fórmula de cálculo, donde vamos a tener arriba el numerador y el denominador, ¿cierto? Entonces, en el denominador nosotros vamos a considerar la cantidad total de las toneladas de envases no domiciliarios de las subcategorías introducidas en el mercado el año anterior, aquel en que se realizaron las operaciones de valorización, ¿ya? Es lo que yo pongo en el mercado, lo que yo importo para uso profesional, etc. Siempre en el que yo considero lo que fue el año anterior, ¿ya? Pero en el numerador, para yo poder alcanzar este porcentaje que vimos anteriormente, yo necesito capturar este residuo, ¿no es cierto?, que quedó en el mercado. Por lo tanto, si vuelvo atrás, estamos hablando que cuando yo veo el denominador tengo que pensar en el producto regulado y cuando yo veo el numerador tengo que pensar en el residuo. ¿Qué posibilidades tengo o qué alternativas tengo para capturar ese residuo? Me dice que son 3 las alternativas. Puedo considerar la cantidad total de toneladas de residuos de envases no domiciliarios de la subcategoría que han sido valorizados por el sistema de gestión. O también puedo considerar la cantidad total de toneladas de residuos de envases no domiciliarios de la subcategoría valorizados en el año I. Y ahí va a considerar la valorización informada por el consumidor industrial, por la empresa, o considera la valorización informada por el gestor que está contratado por el consumidor industrial, ¿ya? Y aquí ya nos vamos acercando a este patio trasero. Entonces, cuando vemos esta fórmula de cálculo, el denominador es el producto regulado, lo que yo puse en el mercado el año anterior, pero el numerador está referido a mi patio trasero, a lo que yo voy a poder recuperar ya en forma de residuo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que lograr a través de los años? Es ir aumentando el resultado de esta fórmula, ¿no es cierto? Y para eso nosotros tenemos que hacer que crezca el resultado de esta operación. Para ello, nosotros podemos disminuir el denominador, o sea, podemos disminuir o tomar ciertas acciones para disminuir la cantidad de productos que yo pongo en el mercado, o bien puedo aumentar la recolección por el sistema de gestión, o lo que nosotros recolectamos como consumidor industrial a través de los gestores que son directamente contratados, ¿ya? De esa forma nosotros vamos a ir aumentando el porcentaje. Entonces, se resume más o menos así la fórmula.
En el denominador, nosotros tenemos que intentar disminuir los envases y embalajes que ponemos en el mercado. De lo contrario, tenemos otra alternativa, que es aumentar el número del numerador, es decir, aumentar la valorización con el sistema de gestión, aumentar la valorización que realiza el consumidor industrial, o aumentar la valorización que realiza el gestor contratado por el consumidor industrial, ¿ya? O sea, estamos hablando del patio trasero. Como les dije hace unos minutos atrás, el cumplimiento de metas siempre se hace a través de un sistema de gestión, ¿ya? Y lo que dice el decreto es que tenemos dos alternativas: hacer un sistema de gestión individual, ¿ya? Que eso está pensado para sistemas cerrados, porque lo que yo pongo en el mercado es lo que yo tengo que recuperar, no cualquier envase. O sea, tengo que cumplir exactamente con los mismos envases que yo puse. Por lo tanto, aquí estamos pensando en sistemas cerrados en donde los residuos quedan en mi patio trasero, ¿ya? Y ahí el productor va a hacer una contratación directa a los gestores, tanto para la recolección como para la valorización, y va a informar al Ministerio de Medio Ambiente. O vamos a entrar en la figura de un sistema de gestión colectivo, donde este sistema de gestión colectivo funciona como una mutual de seguridad que va en el fondo a administrar estas obligaciones de todos los productores, también va a informar al Ministerio de Medio Ambiente, pero a través de una licitación abierta va a contratar las operaciones de recolección y valorización. Ya, y con esta fórmula termino. Nosotros lo que estamos buscando, cuando vimos en la fórmula de cálculo para poder calcular el porcentaje de meta, el porcentaje de cumplimiento de meta, si nosotros lo llevamos a una gráfica, se resume más o menos así. Vamos a tener, por un lado, el productor de producto prioritario, ¿cierto? Que va a poner sus productos en una industria donde van a quedar los residuos de envases y embalajes, y este personaje se va a llamar consumidor industrial, porque en su patio trasero tiene residuos de envases y embalajes. Este consumidor industrial trabaja con un gestor de residuos que le retira los residuos de envases y embalajes, ¿ya? Y hace un proceso de pretratamiento, los recolecta, los prepara y los lleva a valorización. Puede hacer la valorización él mismo o puede que sea una posta y efectivamente lo lleve a una planta de transferencia donde va a lograr un volumen mayor, y ese volumen mayor lo va a llevar a una planta de valorización, ¿ya? El sistema de gestión va a capturar la información del productor de producto prioritario, que es la información A, ¿no es cierto?, nuestro denominador, lo que puso en el mercado, y le va a pagar en proporción a lo que puso en el mercado. Y por otro lado, el gestor de residuos, que es el que va a llevar a cabo la recolección y la valorización de estos residuos para que efectivamente lleguen a un proceso de reciclaje, le va a entregar la información B al sistema de gestión. Se espera que el sistema de gestión pague por esa información, ¿ya? Estamos hablando de un sistema de categoría no domiciliario, donde solamente van a haber flujos de información, no van a haber exigencias en infraestructura. ¿Qué es lo que va a hacer el sistema de gestión? El sistema de gestión va a hacer la declaración anual al Ministerio de Medio Ambiente y obviamente va a estar reportando al Ministerio de Medio Ambiente el desempeño que tiene a lo largo del año para asegurar el cumplimiento de meta de sus asociados o de sus productores. El sistema de gestión, además, ¿qué es lo que tiene que hacer? Como vimos en esta fórmula, a ver, en esta está más clara, tiene que aumentar el numerador. Por lo tanto, va a tener que poner ciertos incentivos al consumidor industrial para que motive a sus trabajadores en el patio trasero a poder segregar los residuos que tienen potencial de reciclaje y evitar que se vayan en la tolva de la basura, ¿ya? Y esos incentivos no tienen que ver con una compra de material, sino que tienen que ver muchas veces con aportar un equipo para poder prensar los materiales, también tiene que ver con contenedores, con capacitación, etc. Pero la forma que tiene el sistema de gestión de lograr aumentar este porcentaje de valorización y cumplir las metas es efectivamente el poder incentivar a que el consumidor industrial haga una segregación en origen y le entregue de manera adecuada estos residuos con potencial al gestor de residuos, el cual le va a entregar la información al sistema de gestión para poder calcular esta fórmula de cálculo.
esa es la presentación que les tenía. No sé si tienen alguna pregunta. Gracias, Pamela. Sí, yo voy a dar, no sé si alguien puede levantar la mano o abrir el micrófono, no hay problema. Ahí está Juan Carlos Carrasco. Y después... Hola, hola. Hola, Juan Carlos. Hola, Pamela. Una consulta, no sé si me escuchas. ¿Se escucha bien, Sí, Juan Carlos? sí, perfecto. Ya. En este último diagrama que aparecen los gestores de residuos. Una pregunta que hemos tenido siempre, ¿los gestores de residuos pudiesen alimentar a dos sistemas de gestión? Es decir, un gestor de residuos colecte de un consumidor industrial y lleve a dos sistemas de gestión. ¿Lo han visto esto? ¿Lo han considerado en algún momento? ¿O los productores prioritarios de productos prioritarios pudiesen eventualmente alimentar a dos sistemas de gestión? Eso es menos probable, pero los gestores de residuos que pudiesen alimentar a dos sistemas de gestión. Eso es, Pamela. Muchas gracias. Muy buena presentación. Gracias. Mira, sí, efectivamente, cuando uno mira el sistema así, uno tiende a pensar que efectivamente podría el gestor de residuos hacer una alimentación a dos sistemas de gestión en paralelo. Pensemos en dos sistemas de gestión que están abordando los residuos no domiciliarios. Pero la ley habla de documentos tributarios, ¿ya? Y nosotros tenemos que pensar, tenemos que salirnos de lo físico y empezar a trabajar, digamos, desde la parte como más tecnológica y empezar a entender que estos flujos van a trabajar a través de sistemas de información que van a ir capturando la información que está en la factura. Por lo tanto, el gestor de residuos, si tiene un tambor de 200 litros y lo vende a un sistema de gestión, no va a poder venderlo a otro a menos que tenga otro tambor. No sé si te respondo con eso. Sí, correcto. O sea, si tiene dos tambores, un tambor lo pudiese vender a un sistema de gestión 1 y otro tambor a otro sistema de gestión 2, ¿no? Exactamente, pero no va a Ya, poder vender el mismo al otro sistema, porque, efectivamente. porque hay un documento tributario que avala esa venta. Y ese documento tributario es al final el que va a considerar la fórmula de cálculo para poder para poder calcular la fórmula. Entonces no Listo, se ¿no? puede duplicar. Súper, súper. Ahora pudiese elegir entonces el gestor de residuos, tal vez ir al sistema de gestión que le pague más, ¿no? Eventualmente. Eh, Esto va a ser súper interesante porque nosotros somos gestores de residuos. Entonces, es una pregunta súper interesante que siempre nos hemos hecho. La verdad es que si uno lee las entrevistas, digamos, ve los webinars y todo, todavía hay un concepto en donde se espera que el gestor le compre el residuo al consumidor industrial. ¿Ya? Entonces, si yo le compro al gestor, al consumidor industrial, yo soy una planta de transferencia, yo compro al consumidor industrial y después yo me lo llevo a mi planta, lo preparo y se lo vendo a un valorizador. ¿Ya? En la práctica hay muy pocas empresas que tienen, o sea, el reciclaje funciona siempre bajo ciertos criterios de masas críticas. Entonces, para que a mí me resulte ese mono, esa figura, estamos pensando que tienen que haber mucha cantidad de residuos en un patio trasero, lo cual no siempre es así. Yo te diría que en la mayoría de los casos no es así. Entonces estamos pensando que en una industria química, en su patio trasero, las cajas de cartón corresponden a la compra de insumos, algunas importaciones, pero no estamos hablando de toneladas de cartón, como podría ser, por ejemplo, un packing en temporada alta, un packing de fruta. Entonces, ahí está el desafío de poder, del sistema de gestión, digamos, de conquistar al gestor de residuos para que le entregue la información. Y ahí están los bonos, porque efectivamente el gestor de residuos va a vender ese residuo, lo va a vender a un valorizador, por ejemplo, pensemos el cartón, lo va a vender a la papelera, pero por otro lado el sistema de gestión, ¿qué es lo que le va a comprar? No le va a comprar el cartón, le va a comprar la información de la venta. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Sí, gracias. O sea, perdí el medio. Sí, no, está perfecto. Ariel tiene una pregunta también. Sí, tengo dos en realidad, no sé si se puede. No, Voy a una ser nomás. apático. Por supuesto. Dale. Aprovechando que tenemos a Pamela acá, vamos a hacer dos preguntas.
A ver, una es, a ver, más o menos a través de un ejemplo, porque con los sistemas de gestión que hemos estado trabajando, porque nosotros tenemos productos tanto domiciliarios como no domiciliarios. Si yo importo una materia prima para fabricar, como productor de producto prioritario, esos empaques de esa materia prima van a quedar en mi patio trasero. Yo mi producto terminado lo voy a poner en un cliente X. En ese cliente X, el producto final va a ir al consumidor industrial o no domiciliario, pero en sus instalaciones también van a quedar embalajes secundarios y terciarios de eso. Entonces, esos embalajes que están quedando en un cliente X, eso es ahí es donde, ¿cuál es la línea donde entra a jugar uno u otro? La responsabilidad. Y eso es algo que hemos hablado con los sistemas de gestión a los cuales estamos asociados, como ANASAC. Entonces, ahí nos entra esa duda. Y quería conocer tu opinión, aprovechando que te tenemos acá, porque tampoco el decreto tampoco es tan explícito como la definición de consumidor industrial, en términos de establecer la responsabilidad. A ver, para ir aclarando un poco, ¿qué es lo que hace tu empresa? De ANASAC nosotros vendemos agroquímicos de uso profesional, es decir, no son productos de uso domiciliario, porque no van a un domicilio. ¿Ya? ¿Ya? Nosotros ¿Ustedes son ANASAC? Claro, ANASAC. Ya, perfecto. Entonces, Ya. nosotros importamos materias primas para fabricar en nuestra planta acá en Chile los productos. ¿Ya? Producto de esa importación van a ir quedando residuos, envases y embalaje en mis instalaciones. Ese es como el primer eslabón. Después yo voy a generar un producto terminado que va a ir en un envase primario, secundario y terciario, y ese envase lo voy a poner en un cliente final, y en ese cliente final va a utilizar ese producto, pero en sus instalaciones también van a ir quedando envases secundarios, que son cajas, protectores de cartón, stretch film, pallet, o cualquiera sea el envase secundario. Van a ir quedando en el patio trasero del cliente. Entonces, la responsabilidad mía como ANASAC obviamente está sobre mi patio trasero y el patio trasero del cliente, porque yo soy el que estoy poniendo el producto en el mercado a marca ANASAC. Entonces, quería saber tu opinión en relación a esa interpretación que tenemos del decreto. Es que yo creo que ahí tienen una mezcolanza de cosas. Tú como ANASAC, ¿de qué es lo que te tienes que preocupar? De dos cosas. ¿Ya? Siempre, por eso que les puse el objeto regulado y el residuo. Cuando vamos al objeto regulado, en tu denominador, no sé si me sigue, te tienes que preocupar de tomar contacto con el sistema de gestión y pagar en proporción a los envases y embalajes que pones. ¿Sí? ¿Ya? Olvídate del resto. Esa es tu obligación, ¿ya? En el fondo tú te vas a asociar a un sistema de gestión porque ese es el mecanismo que definió la ley para cumplir la con normativa. Sí, perfecto. Ahora nos vamos a tu obligación en el número. Perfecto. Y ahora tú te vas a la obligación en el número, te vas a ir a tu obligación como consumidor industrial, vámonos al numerador, ¿sí? Cuando vimos el aceite que estaba ahí en el tambor, ¿sí? Entonces nos vamos a ir a tercero. Ahí tienes el 594, el 148, tú tienes que seguir gestionando tu... ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la precaución, digamos, o qué es lo que viene a cambiar? Que ese gestor que te pueda retirar los residuos que son reciclables, como los envases de cartón, algunos quizás envases de HDPE soplados que te queden en la planta, no sé, por mermas y todo, esté registrado y esté autorizado y haga un buen manejo de ellos, ¿ya? Porque esa es una de las obligaciones. En la letra D dice, trabajar con gestores autorizados y registrados. Autorizado, sí. No te tiene que preocupar nada más. ¿Ya? No te tienes que preocupar nada. Te escucho mal. Voy a sacar mi cámara a ver si escucho mejor. Yo también voy a sacar la mía. Sí, está un poco cortado, Pamela, así que dale nomás. Ya, estoy sin cámara. ¿Se fue o está ahí? Está por ahí. Se escucha perfecto. Sí, se escucha. Sí.
Bueno, no sé si te respondo con esa pregunta. Yo creo que no se tienen que marear más con otras cosas. ¿Ya? Hoy día, entonces, de tener una buena categorización de los productos que ponen en el mercado, una buena cuantificación, aperturando estos productos, pensando que para que yo pueda recoger, yo necesito saber si ese producto es un polietileno de alta, un polietileno de baja, un envase soplado, si contuvo una sustancia peligrosa. Yo necesito saber como gestor qué es lo que yo voy a recoger, o qué es lo que estoy recogiendo. Qué bien, Pamela, pero ese detalle nosotros lo tenemos como ya, esa apertura la tenemos realizada en la línea base. El tema que tenemos es que los clientes, donde nosotros vamos a dejar nuestros productos, nos dicen, estos desechos no son míos, porque yo no puse el producto en el mercado. Ustedes me lo están vendiendo a mí, por lo tanto, ustedes se tienen que hacer cargo de este desecho. Eso lo tenemos cuantificado, ¿ya? El tema es que si yo, como ANASAC, contrato un gestor debidamente autorizado, como lo dice la normativa, que vaya a ese campo específico a recolectar esos envases y hacer la debida valorización, con el documento tributario, yo puedo complementar al sistema de gestión en el cumplimiento meta. Esa es como la pregunta. Lo que pasa es que, no, sí, ya te entiendo. Lo que pasa es que, a ver, si me sigue. Yo entiendo tu problema porque, de hecho, yo te gestioné los envases de ANASAC. Yo lo gestioné a eliminación, ¿ya? Y sé, digamos, cuando tuvieron que hacer el levantamiento, que también preguntaron si tenían envases flexibles, y los envases flexibles habían desaparecido misteriosamente, solamente estaban los rígidos. Aquí, la ley REP no quita responsabilidad al generador, y el generador es tu cliente. Entonces, aquí tú puedes tener un acuerdo comercial, o sea, si tú quieres tener un acuerdo comercial en donde tú le digas a tu cliente, sabe que yo le vendo y le retiro y yo me hago cargo, porque en el fondo es un acuerdo comercial, es un plus que tú tienes, perfecto. Pero aquí en ninguna parte, ni de la ley ni de los decretos, se les ha quitado la obligación al generador de residuos. Entonces yo lo que creo es que tienes que hacerte como un discurso, de acuerdo a lo que tú sabes de la ley REP, y decirle, ¿sabe qué, señor cliente? Yo en el fondo cumplo con entregarle los productos, y los productos cumplen con las características que yo le indiqué, pero los residuos, usted como generador es responsable de gestionarlos de manera adecuada, ¿ya? Y si usted me dice que por la ley REP yo tengo que recoger, yo le informo que ya firmé la carta de compromiso con el sistema de gestión, que es el mecanismo que define la ley para cumplir las metas. Esa es la respuesta. No, sí, eso lo tenemos como todo más o menos ya adelantado. Si es que en el fondo quería saber tu opinión en relación al discurso, como que es lo que tú ya me acabas de responder, más o menos cuál es el discurso hacia el cliente, porque ahí es donde en los clientes de repente está más la duda de si este residuo es de ANASAC, porque la caja dice ANASAC, en el fondo es de ustedes, no es de nosotros. Nosotros le estamos comprando algo, pero el residuo lo están enajenando por primera vez en el mercado ustedes. Entonces, ahí hay que llegar a un acuerdo más allá del tema responsabilidad social empresarial, que se va por otro carril de la ley REP. Esa era como la pregunta, pero ahí me quedó súper claro con tu respuesta, Pamela. Sí, yo creo que los clientes no entienden porque no quieren entender, porque encontraron que es la papa en el fondo pedirle al proveedor que se lleve la basura cuando es tan complejo gestionarla. Entonces yo creo que ahí es una tarea de ustedes ser súper claros de que en ninguna parte de la ley REP se ha hablado de que hay en el fondo se le quita responsabilidad al generador. Aquí se suma un actor, pero no se descarta. Ok, eso era. Y la otra, que es muy cortita para darle tiempo a los demás, que en el fondo de la asesoría, usted hace una asesoría de levantamiento de patios traseros o en los lineamientos encaminados al levantamiento del patio trasero, hablando de nuestras instalaciones, nuestra planta. Ese es más o menos... viene como en la publicidad. Sí, no, es que en el fondo entender un poco, porque sí, lo que pasa es que... fue la presentación súper clara y todo, pero para entender un poco la función de ustedes, cuál es la asesoría. Sí, no, nuestra empresa tiene distintas líneas de trabajo. Entonces, tiene una línea que es educación y asesoría, otra que es transporte de residuos y otro es un centro de acopio que está en la ciudad de Los Ángeles. Ya. Entonces, lo que nosotros hacemos, digamos, en la línea de asesoría, es trabajar con usted en un diagnóstico y una estrategia de cumplimiento para las obligaciones de la ley REP.
y eso considera tanto revisar el denominador y la información que va en el numerador. Y hay muchas veces que los clientes después nos dicen, ¿saben qué? Ya ordenamos el patio trasero y ahora necesito que me lo recolecte, porque yo sé que tu transporte está autorizado y sé que me vas a entregar el certificado, y esos materiales llegan al centro de acopio y normalmente se les certifica mensualmente la cantidad de ¿cómo se llama?, de residuos que entran. Y lo que estamos esperando ahora es que el sistema de gestión nos pague por la información. Eso estamos esperando ahora. Pero más o menos esa es la figura que tiene Greenbook. Perfecto. Muchas gracias, Pamela. Gracias, Pamela y Ariel. Está también Jimena, con la mano arriba. Sí, gracias, Pamela. Bien clarita tus explicaciones, y no solo como para aclarar nomás el tema, porque me uno a la percepción esta que existe en los clientes de que por la ley REP ahora uno está obligado a retirarle su residuo, porque nosotros fuimos los productores. Entonces, en ese sentido, yo creo que sería bueno hacer como una aclaración, no sé si a nivel de ASIQUIM, porque hay muchas empresas que forman parte de ASIQUIM y que igualmente creen que uno tiene que retirarle su residuo. Entonces, hay un concepto ahí bien errado. O sea, uno trata de explicarles, no, que yo adhiero a un sistema de gestión y a través de ello yo cumplo mi meta y aquí va a estar mi certificado y bla, bla, pero como que igual así hay clientes que siguen con esta idea de que uno tiene que ir a retirarle los residuos. Eso era como una acotación nomás. Sí, no, si no está. Y sobre todo, ¿sabes qué? El comercial. La perdí. Y lo otro, que el comercial que está en terreno. Estoy acá. Pamela, ¿Se escucha, ahora no? se escucha muy cortado ahora, Pamela, pero tratemos de, A ver. no sé si mejorar un poco la conexión, pero... Sí, ha estado súper mala. ¿Me escuchan ahí? Ya, ahora estamos escuchando. Ya. Ya, no sé si alguien tiene más preguntas. Ahí Juan Pablo levantó la mano. Juan Pablo Susaeta. Estás en silencio, Juan Pablo. Sí, gracias. Lo primero, las empresas, los productores, es un comentario, consulta, es para la conversación. Yo entiendo que los sistemas de gestión para el mundo no domiciliario solo administran información. De tal manera de que delante escuché que si uno había firmado con un sistema de gestión, en el fondo el sistema de gestión iba a resolver el problema. En lo que es el cumplimiento de metas de no domiciliarios no es así. El sistema de gestión solo va a administrar información que le entregan los productores, le entregan los consumidores industriales, le entregan los gestores, etc. De tal manera que el sistema de gestión no es responsable que cada productor logre o no las metas, que es distinto al sistema domiciliario. Después, la otra idea que tenía, se me olvidó, no alcancé a anotarla, pero eso con respecto a ese tema, si me acuerdo, se los comento de nuevo. Ya. Sí. No sé si... O sea, hay que hacer una diferencia entre el mundo domiciliario y el mundo no domiciliario. En el mundo domiciliario existen exigencias de infraestructura. ¿Ya? Exigencias, por ejemplo, de habilitar plantas de transferencia, de recolección casa a casa, etc. Y en el mundo no domiciliario está, digamos, la obligación de cumplir con las metas, pero como no existe esta obligación de infraestructura, lo que se apunta es a empujar o incentivar al consumidor industrial que empiece a segregar en su patio para poder capturar estos reciclables, ¿ya? Entonces, cuando uno se asocia a un sistema de gestión colectivo, entiende que el sistema de gestión colectivo es el que lo va a llevar a cumplir las metas. Sin embargo, yo tengo que hacer el esfuerzo como consumidor industrial de aportar a ese numerador trabajando en mi patio trasero, ¿ya? De hecho, hay en el decreto dice que antes del 30 de septiembre de cada año, el consumidor industrial tiene que informar al Ministerio de Medio Ambiente cómo lo va a hacer. Si lo va a hacer a través del sistema de gestión, le va a abrir las puertas de su patio trasero para que el sistema de gestión entre,
o bien él va a seguir trabajando de manera independiente a través de un gestor autorizado y registrado. Sergio, me acordé ya del tema. Dale nomás. Mira, delante alguien hizo la consulta o el comentario de que algunos consumidores industriales estaban poniendo barreras o pensando que era obligación de los productores el lograr que se valorizaran los residuos. Un comentario al respecto. Si yo soy productor y no estoy logrando las metas, efectivamente voy a tener que hacer algo por lograr las metas. Voy a tener que conversar con algún consumidor industrial importante y que me asegure que logro las metas y llegar a algún acuerdo con él para el logro de las metas. Pero, ¿por qué? Porque el sistema de gestión al que estoy asociado solo está manejando información, por lo tanto, la responsabilidad de lograr la meta respecto de un envase en particular es mía. Entonces, yo hago una gestión de comunicación, una gestión de educación, una gestión de colaboración, la que sea que me permita lograr las metas, a través del sistema de gestión o yo directamente con los productores industriales, pero algo voy a tener que hacer. O sea, el tema va a significar inversiones del tipo que sea, comunicación, educación, pagar porque se logre el objetivo. Eso va a tener que ser así. Ahora, cuando yo estoy con los consumidores industriales muy por sobre la meta que tengo, no tengo ningún problema. Mi problema es cuando estoy bajo la meta y voy a tener que invertir recursos en lograr esa meta. Sí, efectivamente lo que tú dices tiene mucho sentido. Ahora, créeme que parte importante, digamos, uno de los actores importantes son los gestores de residuos, porque cuando el sistema de gestión me vaya a pagar a mí la información, o sea, imagínate que yo vendo 1 kilo de plástico en 250 pesos, y a mí me pagan 40 pesos más solamente por entregarle la factura, sin hacer nada más que yo enviarle la factura. ¿Tú no crees que como gestor yo voy a estar súper interesado en prestarme todo? Porque solo el hecho de yo enviar la factura me va a significar un ingreso de 40 pesos por hacer nada. Entonces van a haber distintos incentivos en distintas partes de la cadena. Ahora, si esto lo llevamos a que ustedes van a tener que tomar contacto con alguno de los consumidores industriales para poder en el fondo incentivarlos a reciclar, yo creo que la mejor parte que tienen es poder ver cómo ustedes ponen los productos en el mercado y qué tan informado está el consumidor de qué es lo que tiene que hacer con ese producto. Porque si ANASAC logra clarificarle a todas estas forestales donde pone su producto que efectivamente tiene que gestionar de manera adecuada y empujarlo, ellos se van a sumar al numerador, ¿ya? Entonces quizás no están hacer acciones extras, sino que un poco potencial el cómo usar el producto y qué hacer cuando se termina, digamos, hay que eliminar su envase y embalaje. Sí. Gracias, Pamela. No sé, si no hubiera otra consulta, yo tengo algunas. Así que la primera es la más como simple de hacer. ¿Qué pasa con las empresas que venden sus productos tambores o PVC y los venden con el envase? La factura va al costo del envase también. ¿Cambia el esquema o es exactamente igual? A ver, ¿cómo de nuevo? Cuando tú vendes un producto y en la factura va... Y la factura va el envase El también, envase. porque por ejemplo Wenco, que vende envases vacíos, no es productor, ¿no es cierto? Porque la ley persigue el envase cuando va lleno. Bueno, una empresa química podría eventualmente vender el envase, el producto, y de dentro de la factura o en una factura separada también venderle el envase. Por lo tanto, el envase pasa a ser a pertenecer al cliente, no al productor. Entonces, ¿cómo queda la responsabilidad en ese escenario? Bueno, eso lo habían planteado. Sí. Son muchas cosas, pero eso no lo había visto. O sea, tú vas a ver, tu producto tú lo defines, cómo va a ser tu producto. Ahora, en el fondo, ¿se escucha o no? Se escucha, yo escuché cortado, no sé si soy yo. No se escucha cortado. Sí, se escucha cortado. Sí. Sí. Se apaga la cámara a lo mejor. ¿Ahora se escucha?
si se apaga la cámara, a lo mejor puede mejorar Sí, la la calidad cámara. del audio. Sí. Tratemos así, Pamela. ¿Me escuchan bien ahora o no? Habla un poco más a ver si no se corta. Ya, no, lo que te decía que no entiendo cuál es el sentido de que en la factura vaya separado el producto del envase. En el fondo es No, como, es pagar menos al sistema de gestión. no lo sé, pero así está configurado. O sea, la empresa vende el producto con la factura incluida el envase. No sé la razón. Esto puede ser de larga data, no lo sé. Pero ese es el escenario. Claro, pero independiente que ¿cómo se llama? Le venda de manera independiente, él está poniendo un producto en donde cuando termine su cliente usar el producto va a quedar como si esto el envase. Entonces no veo mucha diferencia. Por eso, o sea, de acuerdo a la ley REP, entonces no es distinto. De todas maneras le cae la responsabilidad al que lo vendió, aunque le venda el envase, digamos. Claro, claro. Ya, Porque perfecto. en el fondo, él cuando pone su producto en el mercado, ¿no es cierto? Y cuando el cliente lo utiliza, va a quedar ese residuo. Por lo tanto, él se tiene que hacer cargo. Perfecto. La otra pregunta es si el consumidor industrial, por ejemplo, una empresa que importa un producto, sigamos hablando de tambores, importa un tambor y lo usa para una manufactura propia, como el ejemplo que te daba Ariel. En ese caso es consumidor industrial, ¿no es cierto? ¿Qué le importa? ¿Qué es lo que importa el producto o el Importa envase? ¿Qué es lo que un producto en un tambor de 200 litros. Entonces él va a dejar el envase. el tambor de 200? Sí, Él es consumidor industrial. sí, exactamente. ¿Qué pasa si el Cuando producto... tiene un residuo de un producto, se escucha súper malo, ¿no? Sí, se escucha cortado, pero a lo mejor porque la duda es ese, porque existe el escenario, ¿no es cierto?, donde la empresa compra un producto importado y podría eventualmente comprar el mismo producto, pero en el mercado nacional, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ahí ya hay un productor, de acuerdo a la ley REP. Entonces, en el escenario que él compra el producto en el mercado nacional, el mismo producto también en tambor, él también es consumidor industrial, ¿no es cierto? Él también sería consumidor industrial, pero no entraría en el numerador, pero no en el denominador, ¿no es La cierto? diferencia es que... Cuando yo importo el producto, ya, dale, mira, No, dale escúchame, tú, cuando dale yo tú. importo el producto para uso profesional, yo soy productor. Ese tambor de 200 litros me va al denominador, ¿cierto? Sí, Cuando yo compro el mismo producto en mercado nacional, ese tambor que queda en mi patio trasero me va a pegar en el numerador. Por lo tanto, si yo perfecto, lo capturo, va a ir a pegar en el numerador. perfecto. Por lo tanto, según entiendo, si yo soy una empresa química que importó este producto en tambor, da lo mismo si yo lo uso o se lo vendo a un cliente. El tambor, estamos hablando del tambor Sí, el vacío. tambor con el producto, no con el producto. Ahora yo lo importé, pero en vez de usarlo, se lo vendí a un cliente. Soy una empresa de distribución también. El escenario es el mismo, también me llega a las dos partes de la ecuación, numerador y denominador. O sea, si tú importas y distribuyes, en el fondo te va a pegar en el denominador, porque eres productor, ¿no es Claro. cierto? Pero no en el numerador, esa es la diferencia. No en el numerador, porque no te va a Perfecto. quedar ese tambor vacío como basura en tu patio trasero. Ya, me queda clarísimo. Y ahora, y la última pregunta por mi lado, el año pasado estuvimos conversando este tema del patio trasero y una de las complejidades es que hoy día las empresas ya sea importen o compren productos en el mercado nacional, químicos envasados me refiero, cuando hacen su disposición acorde al 148, por ejemplo, u otra norma de industrial asimilable a domiciliario, lo hacen por la tonelada total del producto, no hay una separación por materialidad, qué sé yo, madera,
por ejemplo, un tambor puede estar lleno con, no sé, pues, otros residuos peligrosos y tú pesas el contenido completo y ahí te cobra el Hydronorce, quien sea que tú lo dispongas, ¿no es cierto? Te cobra por la cantidad total, los kilos totales de residuos peligrosos. Sin embargo, cuando tú informas ahora o cuando tengas que informar como consumidor, tienes que informar por cada materialidad, plástico, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ¿hay algún sistema de administración de esa información? Ahí hay que entender que la valorización se da cuando hay reciclaje mecánico, en el caso de los no peligrosos, y se acepta el coprocesamiento de la valorización energética cuando existen residuos peligrosos, ¿no es cierto? ¿Mm? Sí, claro. Entonces, cuando nosotros pensemos en un residuo peligroso, cuando nosotros vayamos a hacer una valorización energética de ese residuo peligroso, la planta que haga la valorización energética es la que te va a determinar la cantidad que entró. Claro, ¿Sí? pero ahí la diferencia, y puede ser a lo mejor muy casuística, Pamela, pero era una duda que surgió el año pasado, era que cuando, por ejemplo, Coactiva, en el caso de la evaluación energética, me cobra el tambor puedo llenarlo, por ejemplo, con guaype con aceite, por ejemplo. Y a mí el cobro del peso total, no es solo la cantidad de polietileno que iba en el envase o polipropileno. ¿Ah? Entonces, se supone que la administración ahora va a ser un poco distinta porque el patio trasero, ahora que normalmente yo lo manejaba por kilos de residuos, debiera ir separado por materialidad. Esa era una de las dudas que teníamos el año pasado. Y esa línea base no era fácil, no es trivial, digamos. Efectivamente no es fácil porque también está la complejidad del reuso del tambor. Hay muchos tambores que quedan en el patio trasero que se reutilizan para poder almacenar temporalmente los residuos peligrosos, ¿no es cierto? Entonces ahí van a haber tambores de 200 litros que se van a perder porque efectivamente se van a ir a un relleno a seguridad. Pero hay un desafío. Y es interesante ese desafío porque uno podría pensar en desclasificar o descategorizar algunos productos. Por ejemplo, algunos envases contaminados, ¿ya? Y ya no gestionarlos como residuos peligrosos, sino que gestionarlos como no peligrosos y enviarlos a un reciclaje mecánico. Claro. Entonces, el desafío que tienen ustedes es poder tener una buena categorización, digamos, de lo que está en su patio trasero. Ese es el primer desafío, mirar ya con otros ojos lo que está en el patio trasero, mirarlo después de digamos, de esta charla, mirarlo como que va a pegar en el numerador. Entonces ahí es donde tienen que estar preocupados, porque eso les va a hacer crecer ese resultado. Sí, claro, la expectativa, y aquí es donde nosotros hemos distinguido, Pamela, y el grupo aquí lo sabe, digamos, que tenemos que hacer esfuerzos en estos próximos años de hacer efectivamente un estudio muy minucioso de efectivamente cuáles son las materialidades de lo que aportamos nosotros como industria al modelo. La presunción actual es que no vamos a tener que hacer mucho en los términos tuyos, digamos, en el denominador, porque básicamente la cantidad de material que pone la industria química no es tan importante como tú lo dijiste, como otras industrias como packing, alimentos, etcétera, que también tienen una parte importante en la industria y que probablemente no sea, o sea, las metas se van a cumplir en definitiva, no vamos a tener un problema de cumplimiento de metas, por lo tanto no vamos a tener que manejar el sistema físico, ¿cómo se dice? Los residuos que hoy día están siendo confinados de manera segura y no son valorizados en este esquema red, digamos. Esa es la presunción, pero tenemos que llegar exactamente a si eso va a ser así, porque si va a ser así, lo más probable es que cuando las metas vayan subiendo y lleguen a los porcentajes últimos de cumplimiento, eventualmente la industria tenga que hacer un sistema de gestión de residuos peligrosos, que hoy día no necesariamente hay tecnología para eso en Chile. ¿Y cómo se llama? Y muchas veces, y ahí uno tiene que apelar también a las metas, ¿no es cierto? Hay ciertos residuos peligrosos que simplemente el factor ambiental va a ser mucho más riesgoso si uno no lo confina de manera segura, y si lo trata de reciclar es más riesgoso que confinarlo de manera segura. Estoy pensando, por ejemplo, en la saca de cianuro de sodio, por ejemplo. Si llegan a un valorizador, probablemente el factor salud es más complejo que el factor ambiental. Por lo tanto, eso va a haber que estudiarlo, pero esperamos que esa discusión se dé cuando las metas sean mayores o más estrictas que lo que son ahora. Entonces, eso es lo que tenemos que entender también como sector industrial.
A mí me parece que el desafío para ustedes es súper interesante porque efectivamente hay muchos materiales o muchos envases que ambientalmente es irracional pensar en una desclasificación, en una valorización energética, ¿te fijas? Entonces, en la medida que ustedes como gremio tengan esa claridad de poder explicar a la autoridad, no sé, estoy pensando, por ejemplo, en lavar una saca de clorato. ¿Te fijas? O sea, estoy pensando en eso. Yo creo que esas son las cosas que deberían ir como adelantados en este proceso de implementación, cosa de que cuando salga el caso esté súper estudiado y súper documentado y súper respaldado, digamos, para decir por ahí no va el camino. Porque yo creo que ese es el problema, que efectivamente el papel aguanta todo y el patio trasero uno ve cosas que no se ven cuando se hacen, cuando se redactan, digamos, estas normativas. Exacto. Claro, y ahí va a ser importante, y también por lo que entiendo tu comentario, Pamela, es que efectivamente nosotros tengamos claridad alguna vez de cuál es la cantidad, de cuánto estamos hablando. Si los residuos que estamos hablando son el 5% del problema, no tenemos nada que preocuparnos en definitiva. Pero si es más del 40%, sí. Entonces ese es un poco la, el estudio que nos va a convocar en los próximos años para cuando se revisen estas metas y estas normas, en los próximos 5 ya tengamos una situación clara de estos temas, digamos. No sé si hay otra pregunta para Pamela. Bien, Pamela, no sé si tiene algún comentario final. No, agradecer nomás, siempre es interesante, digamos, participar en estas reuniones porque uno también aprende, así que espero que les haya servido y bueno, Sergio tiene mi contacto en cualquier cosa, este es un proceso que estamos todos aprendiendo, es algo nuevo, así que hay que echarle para adelante nomás. Súper. Muchas gracias, Pamela, por la presentación. Yo creo que fue muy concisa y todo aclaró bastantes cosas que nos estábamos preguntando en este mismo comité. Así que eso. Gracias, Pamela. Estamos en contacto con cualquier cosa. Estamos en contacto, que estén bien. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está.